El día que me enteré de que estaba embarazada de gemelos, mi esposo, el director ejecutivo, llegó a casa con su luz de luna blanca y su hija de 5 años, lo que me obligó a hacerme a un lado y dejar a la familia Clark. Firmé los papeles del divorcio con lágrimas en los ojos. 4 años después, cuando nos volvimos a ver, me vio con un hijo y una hija en brazos. Y perdió la cabeza. Estaba embarazada de gemelos. Justo cuando estaba a punto de compartir la noticia con él, su primer amor regresó, trayendo consigo a su hija de 5 años. Mi hija solo tiene 5 años. Necesita a su padre. ¿Podrías dejar que Ben vuelva con nosotros? Su hija necesitaba un padre. ¿Y mis hijos? Tenía 2. Miré a Ben, esperando que decidiera. Pero apartó la mirada en silencio. Después descubrí que su supuesta hija ni siquiera era suya. Era mía. Nuestra. Hace 5 años, Ben y yo tuvimos un hijo. Pero debido a complicaciones, nuestro bebé falleció poco después de nacer. El médico me dijo que me sería difícil volver a concebir. Esa pérdida me devastó. Durante mucho tiempo ni siquiera podía mirar a un niño sin desmoronarme emocionalmente. Los padres de Ben no se atrevieron a mencionar nada. Ben nunca habló de niños. Siempre que pasábamos por una tienda de artículos para bebés, cambiaba de tema o me aconsejaba que tomara otro camino. Una vez le planteé el divorcio, pero Ben se negó. Dijo que los niños no eran esenciales para él, y que si de verdad quería uno podíamos adoptar. Pero sabía que le gustaban los niños. Quizás no abiertamente, pero la presión de sus padres lo agobiaba mucho. El año pasado fui al hospital a escondidas para un chequeo completo. El médico dijo que estaba perfectamente sana y me dijo que me relajara. Mientras Ben no tuviera problemas, era solo cuestión de tiempo. Y Ben no tuvo problemas. Así que 5 años después de perder a un hijo, por fin quedé embarazada de nuevo. A los 48 días el médico confirmó 2 sacos gestacionales, gemelos. En cuanto lo escuché, las lágrimas me corrieron por la cara. El cielo me quitó un hijo y ahora me dio 2 a cambio. Ben estaría tan feliz al escuchar esto. No pude esperar ni un segundo más. Con el informe prenatal en la mano, corrí a su oficina. Justo cuando bajaba del coche, vi a un hombre alto que cogía de la mano a una niña pequeña. Ella levantó la vista y le preguntó algo. Él se agachó, respondiendo pacientemente a sus preguntas. El sol de la tarde bañaba sus rostros con una cálida luz dorada. Se veían hermosos juntos, como la imagen de la felicidad. Pensé, si ese fuera Ben, sería igual de tierno con nuestro hijo. Sería un gran padre. Una mujer a su lado dijo con dulzura, Emma, papá está ocupado. Vamos a casa, ¿de acuerdo? No. Quiero quedarme con papá, dijo la niña haciendo pucheros, aferrándose al brazo del hombre. Emma. Papá tiene que trabajar. Volveré a jugar después del trabajo, ¿de acuerdo?, dijo alzándola en brazos, pero se quedó paralizado al darse la vuelta y verme. Era Ben. Pero la niña que lo llamaba papá no era nuestra. A su lado estaba Lisa Witte, la exnovia con la que rompió años atrás. ¿Cuándo tuvieron un hijo? María. Ben bajó a la niña, se levantó y caminó hacia mí. ¿Por qué estás aquí? No trabajas hoy. Si no hubiera venido, ¿cómo habría presenciado un momento tan conmovedor? Sonreí levemente aunque me sangraba el corazón. Justo esta mañana había estado en el hospital, feliz por mi embarazo. Ahora estaba frente a él y a un niño que parecía de 4 o 5 años. ¿Cuánto tiempo sin verte?, dijo Lisa, arrastrando rápidamente a la niña tras ella. Insistió en ver a su papá. No pude negarme. Vayan ustedes 2, yo llevaré a Emma a casa. No hace falta. ¿Quién debería irse soy yo? Me di la vuelta y me subí al coche, alejándome a toda velocidad. Me aterraba que si esperaba un segundo más me derrumbara por completo. Pero por mucho que intentara contenerme, en cuanto llegué a casa, me derrumbé. No lo entendía. ¿Por qué Ben tendría una hija tan grande con Lisa? La niña parecía de 4 o 5 años. Si nuestro hijo no hubiera muerto hace 5 años, tendría más o menos la misma edad. Ben no parecía de los que mantienen vínculos con su ex.
lo que me llevó a pensar que probablemente Lisa ya estaba embarazada cuando rompieron. Ese niño debe tener 5 o 6 años ahora. Sentada en el coche, mirando por la ventana aturdida, sin poder contener las lágrimas. ¿Y ahora qué? ¿Qué debía hacer? Ya había perdido a un hijo hacía 5 años. Esta vez, no soportaba perder a los gemelos que llevaba dentro. Pase lo que pase, tenía que protegerlos. Pero, ¿y si tenían que compartir padre con el hijo de otra persona? Ben nunca me quiso. Siempre lo supe. Cuando nos casamos me dijo, ya que elegimos el matrimonio, te trataré bien. Pero mi corazón ya está vacío, María. Si buscas amor, quizá no pueda dártelo. Pero lo intentaré. Esa última frase me bastó. Sonreí y dije, está bien. No necesito amor para sobrevivir. No viví de amor. Viví de él. En aquel entonces pensé que mientras pudiera estar a su lado, viviendo mi vida como la señora Clark, sería suficiente felicidad. Desde los 16 años, convertirme en su esposa había sido mi mayor sueño, incluso más que pintar. En los 6 años de nuestro matrimonio, nunca me arrepentí. Puede que Ben no me quisiera, pero era un buen esposo. Amable, tranquilo, sin malos hábitos, trabajador, de buena familia, guapo y nunca tacaño conmigo. Y lo más importante, sabía ser romántico. Sabiendo que me encantaban las ceremonias, se esforzó mucho en nuestra boda. Decoró el lugar con cálidos tonos ámbar que me encantaron. Recopiló fotos y vídeos míos de mi infancia y me sorprendió con un montaje durante la ceremonia. Me he perdido tantos años, dijo. Pero los compensaré de ahora en adelante. Todas las mujeres de la boda lloraron. Yo también. Después de la boda, me llevó a Suiza de luna de miel. Como sabía que me encantaba esquiar, incluso se encargó de que mi atleta favorito me diera clases. Nunca olvidó ningún aniversario, ni uno solo. Siempre me traía regalos y me llevaba de viaje. El año pasado, alquiló un yate y me llevó al mar. Fuimos a bucear, juntamos conchas y vimos juntos el amanecer y el atardecer. Dijo que este año me llevaría a Turquía a dar un paseo en globo aerostático. El año que perdimos a nuestro hijo, casi nunca hacía horas extras. Volvía temprano a casa para comer conmigo, ver películas o pasear juntos. Todos esos recuerdos románticos seguían vívidos, como si hubieran sucedido ayer. A veces me preguntaba si se habría enamorado de mí sin darse cuenta. ¿Por qué si no haría tanto? Pero esos pensamientos siempre se desvanecían cuando lo encontraba absorto en sus pensamientos en el balcón, o leyendo en silencio el diario de su ex. Nunca mencionó su nombre, pero ella nunca abandonó su corazón. Y ahora, ella estaba de vuelta. Con su hijo. Frente a ella y a su hija, la poca responsabilidad y cariño que aún sentía por mí se desmoronaba como cenizas al viento. Aunque llevara gemelos, ¿qué importaba? No tenía fuerzas para luchar contra ella. Lloré en el coche un buen rato. Cuando por fin me recuperé y entré en casa, Ben ya había vuelto. Tenía en la mano mis bontons favoritos de camarones. Todavía no has comido, ¿verdad? Te traje tu favorito, dijo con cariño, dejando la caja de comida para llevar en la mesa y desempacándola con cuidado. Mamá me dijo que hoy fuiste al hospital. ¿Te encuentras mal? Su voz era tan genuinamente preocupada que casi me hizo olvidar que justo antes había estado paseándose con su ex y su hijo en público. Respiré hondo y miré a Ben. Al hombre que había amado durante más de una década. Con el marido con el que había compartido cama durante 6 años. Y de repente se sintió como un extraño. Esa niña, es tuya, ¿no? La pregunta era casi inútil. Si no lo fuera, no la habría dejado llamarlo papá. Me lo habría explicado en cuanto aparecí. Pero en cambio se quedó allí en silencio. Y entonces bajó la mirada y permaneció en silencio. Ese silencio lo decía todo. Sentí que se me encogía el corazón. Tras un largo momento por fin habló. No sabía que estaba embarazada. No sabía que había tenido el niño. Y entonces pregunté mirándolo. Mi mente era un desastre. No sabía qué hacer. A veces cuando pensaba en los bebés que llevaba dentro, egoístamente deseaba que la dejara a ella y a su hija y volviera a vivir una vida en paz conmigo. Pero en cuanto regresaron,
supe que la paz ya no era una opción. ¿Cuándo te enteraste?, pregunté. No hace mucho, hace como medio mes. Hace medio mes. De repente recordé que una noche hace 2 semanas, me dijo que me llevaría al cine después del trabajo. Compré las entradas y lo esperé en el centro comercial. Pero entonces me dijo que había surgido algo urgente. Pensé que trabajaría hasta tarde, así que vi la película sola. Esa noche llegó muy tarde a casa. Y después de esa noche empezó a trabajar horas extras con frecuencia. Cuando le ofrecí llevarle el almuerzo a la oficina, decía que iba a comer fuera. Hace apenas unos días empecé a tener náuseas matutinas. No podía retener nada. Al principio pensé que era solo indigestión. Cuando por fin cenamos juntos hace 2 noches y notó que algo no iba bien, dijo que me acompañaría al hospital. Pero para cuando confirmé mi embarazo, ya no vino. No me acompañó en absoluto. En retrospectiva, todas las señales estaban ahí. Pero después de 6 años juntos, decidí ignorarlas. Decidí confiar en él. Pensé que sería yo quien lo sorprendería. Resulta que se me adelantó con una sorpresa que jamás podría haber preparado. Yo me encargaré de todo. Dame un poco de tiempo, dijo. Parecía que aún sentía cierta responsabilidad hacia mí, ni siquiera había mencionado el divorcio. Estoy cansado. Voy a acostarme un rato. Quería preguntarle cómo planeaba solucionarlo. Quería echarle todo en cara y obligarlo a dar una respuesta que me rompiera el corazón. Pero me contuve. Mi mente era un caos. Probablemente la suya también. Si lo empujaba ahora, solo conseguiría que se aferrara más a sus brazos. Llámame egoísta, llámame ciega, simplemente no quería facilitarles las cosas. Él sigue siendo mi esposo. ¿Por qué iba a ser yo la que tuviera que ceder? Quería que mis hijos nacieran en una familia completa. Quería que tuvieran un padre que los amara desde el primer momento, no uno que los abandonara antes de llegar. Ben no me siguió arriba. Eso solo me produjo una extraña sensación de alivio. Me senté en la cama un rato antes de quedarme dormido. No sabía cuánto había dormido. Me despertó el hambre. Me levanté a buscar algo de comer, pero justo al llegar a la escalera, oí a Ben hablando con su madre abajo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Si no hubiera llamado, ni siquiera me habría enterado de que había traído al niño. Era la voz de mi suegra, tranquila, con un dejo de resignación. Parecía que Lisa se había impacientado y había ido directamente con la mamá de Ben. ¿Y ahora qué piensas hacer?, preguntó. Desde donde yo estaba, pude ver a Ben tumbado sin fuerzas en el sofá, frotándose la cabeza con frustración. No lo sé, murmuró. ¿Te hiciste una prueba de paternidad? ¿Es tuya? Sí. Bueno, si es parte de nuestra familia, no podemos dejarla ahí. Su voz se oía a lo lejos, pero percibí un extraño atisbo de felicidad. María es una buena chica. Ha hecho mucho por nuestra familia. Pero eso no significa que dejemos que el linaje Clark termine. Mamá, no puedo decepcionar a María. Si no fuera por su familia en aquel entonces. Nuestro matrimonio no fue fruto de su amor ni de mi devoción, sino de una transacción comercial. Mi padre ayudó a la familia Clark a superar una crisis financiera y salvó su empresa, que estaba al borde de la quiebra. Al principio mi padre no quería involucrarse, el hoyo que habían cavado los Clark era demasiado profundo. Pero le rogué. Le rogué hasta que finalmente aceptó ayudarme. Ni siquiera mencioné el matrimonio. Fue Ben quien me propuso matrimonio. Dijo que me trataría bien. Que me lo pagaría con el resto de su vida. Lo sé, dijo su madre. Lo sé todo. Pero tampoco podemos ignorar al niño. ¿Y si le damos dinero a la otra mujer y traemos a la niña aquí? Tú y María pueden criarla juntas. Si fueras tú, ¿estarías dispuesta a criar al hijo de la ex de tu marido? La voz de Ben sonó ronca. Bueno, ¿qué más puedes hacer? No puedes divorciarte de María y casarte con esa mujer, ¿verdad? No lo sé. No debí haberte escuchado desde el principio. Nada de esto habría pasado. Se me encogió el corazón al oír sus palabras. Oh, ahora es mi culpa, espetó su madre.
No te opusiste cuando te dije qué hacer. ¿Habría importado que te opusieras? Replicó Ben. Organizaste la boda y me dijiste cuándo era. Planeaste la luna de miel. En cada fiesta, en cada aniversario, elegías los regalos y me encargabas que se los diera a María. Todas las noches, cuando estaba a punto de salir del trabajo, me acribillabas al teléfono, exigiéndome que fuera a casa para estar con ella. Hizo una pausa y luego continuó. Cada vez que dudaba, me recordabas la ayuda de su padre. Me dijiste que le debía algo, que Lisa me dejó porque éramos pobres y que María se quedó porque es una buena chica. Dijiste que no podía decepcionarla. No hables así de lealtad, espetó su madre. No esperaba seguir trabajando con la familia Brown. Así que eso era todo. Todos estos años de bondad de su parte no fueron por amor. Fueron para pagar una deuda. Gratitud hacia mi padre por haberlos rescatado. E incluso ahora, él seguía ayudándolos. Todas las sorpresas, todo el romance cuidadosamente elaborado, pensé que venían del corazón de Ben. Pensé que tal vez, solo tal vez, mi amor lo había conmovido. Resulta que solo seguía el guión de su madre. No es que no sintiera nada. Ya lo había notado antes, cada vez que me mostraba un poco de ternura, sentía la distancia inmediatamente. Cuanto más alegría sentía, más tristeza veía en sus ojos. Durante años había fingido amarme. Fingiendo que le importaba. Debió ser agotador. Uf. Se me revolvió el estómago. Corrí al baño y llegué justo a tiempo antes de que empezara a vomitar sin control. Me puse en cuclillas, temiendo desmayarme por las repentinas náuseas. Sentía el estómago ardiendo y el ácido me subía dolorosamente a la garganta. Jadeé en busca de aire con una mano agarrándome, la otra apretándome el cuello como si eso pudiera aliviar la opresión sofocante. Cariño, ¿de verdad es mamá tan inútil? Todos estos años y todavía no podía distinguir quién me quería de verdad y quién no. No estaba segura de cuándo se habían ido Ben y su madre. Para cuando me sentí lo suficientemente bien como para bajar, ya se habían acabado. Por el bien de los bebés que llevaba en la barriga, me obligué a comer 2 bontons de camarones que Ben me había comprado. Pero estaban fríos. El olor a pescado era abrumador y la textura era gomosa. Logré tragarme 2 antes de vomitarlo todo. Curiosamente, después de vomitar, no me sentí peor, sino más tranquilo. Más claro. Un pensamiento se arraigó en mi corazón. A los 16 años, creía que mi amor por Ben era inquebrantable. Pensé que sin importar cómo me tratara, lo amaría igual. Pero ahora sabía que el amor podía desvanecerse en un instante. Con solo una palabra. En este matrimonio, en esta supuesta historia de amor, siempre había sido la única que actuaba. Y sin embargo, ¿y qué? Aunque tuviera que actuar hasta el final de mi vida, no dejaría que él y Lisa tuvieran su feliz para siempre. Así que entre alejarme de un matrimonio de negocios o quedarme y alargar las cosas, opté por esto último. Fingí no haber oído ni una palabra de su conversación con su madre. Dejé que Ben se quedara entre 2 opciones. Porque sabía perfectamente que si solicitaba el divorcio ahora, sería un alivio para él. No me lo agradecería. Simplemente se sentiría aliviado. No le daría esa satisfacción. Y así, de repente, sentí una chispa de energía. Abrí mi teléfono y le escribí por WeChat: cariño, los bontons de camarones que compraste se enfriaron. Pero me muero de hambre, ¿podrías traerme otra porción? Respondió rápidamente: por supuesto. Menos de 20 minutos después, regresó corriendo con una caja humeante de bontons frescos. Bajo su atenta mirada, los comí con cuidado, bocado a bocado. Pero había sobreestimado mi resistencia. A mitad de la comida, corrí al baño otra vez y vomité. ¿Qué te pasa?, preguntó visiblemente preocupado. Mamá dijo que fuiste al hospital. ¿Qué dijo el médico? Si me revisaron, respondí con vacilación, mientras los ojos empezaban a picarme por las lágrimas. ¿Y ahora? No quiero decírtelo. Tengo miedo. ¿Asustado? ¿De qué? Frunció aún más el ceño. ¿Qué pasa, María? Respiré hondo como si me preparara para saltar de un precipicio. Estoy embarazada, dije en voz baja. En cuanto las palabras salieron de mi boca,
vi cómo su expresión cambiaba, sorpresa, incredulidad y confusión. Por una vez, la expresión siempre serena del presidente Clark dio paso a un torrente de emociones intensas. Pero lo único que no vi fue alegría. Pensé que estarías feliz, dije bajando la mirada. ¿Y ahora? Supongo que es bueno no haberles contado a mis padres. Nos encargaremos de esto nosotros mismos, para que no les pase lo mismo. Retirarse para avanzar, esa siempre fue la mejor estrategia. Después de todos estos años con Ben, sabía cómo jugar a este juego. Y él siempre caía en la trampa. La única razón por la que me trató bien cuando su madre se lo pidió fue porque se sentía en deuda conmigo. Ahora, solo tenía que hacer que esa deuda creciera. Saqué la ecografía prenatal arrugada de mi bolso y se la puse delante. El médico dijo que eran gemelos. Iba a deshacerme de ellos sola para que no te desgarraran, pero no tuve el valor. ¿Vienes conmigo? Apostaba a que no me dejaría abortar. Estas últimas 2 semanas, la razón por la que había estado viendo a Lisa en secreto era porque sabía que la sociedad de la familia Clark y Brown no podía verse comprometida por nuestro matrimonio. ¿Por qué siquiera pensarías en eso? Ben tomó el informe en la mano. Sus ojos se enrojecieron al leerlo. Entonces me abrazó y me susurró: María. Lo siento. Lo siento muchísimo. Me alegro mucho de que estés embarazada. Por favor, no te deshagas de ellos. Quedémonos con ellos, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con su hijo? Lo miré con lágrimas nublando mi vista. Yo me encargo, dijo dándome una suave palmadita en el hombro antes de ayudarme a sentarme. Primero termina los bontons. Se enfriarán otra vez. Después de enterarse de que estaba embarazada, Ben empezó a llegar más temprano del trabajo. A veces incluso almorzaba conmigo. Mi galería de arte no estaba lejos de su oficina, a solo 10 minutos en coche. Antes siempre era yo quien insistía en que nos viéramos. Ahora los papeles se habían invertido. Él vino a buscarme. Interactuamos igual que antes. En el almuerzo hablaba de los clientes que conocí, de las nuevas pinturas en las que estaba trabajando, de las películas que veía, de las cosas graciosas que veía en Internet. Pero nunca mencioné a su hijo con Lisa. Ni una palabra. Le dejé creer que era generosa, que no me importaba. Así me convertí en el contraste perfecto con las quejas diarias de Lisa. Ben estaba conmigo todos los días. Lisa debió de estar entrando en pánico. Varias veces vi su teléfono encenderse y apagarse. Llamada tras llamada. Mensaje tras mensaje. Salvo algunas llamadas de trabajo, el resto eran de Lisa. Sabía que él seguía visitándolos en horario de oficina. Ben, si tan solo hubieras sido un poco más sincero. Si hubieras mostrado siquiera un atisbo de determinación hacia ella y ese niño, no me habría sentido tan decepcionado. Pero Lisa tampoco era estúpida. Sabiendo que Ben no cedería, fue directamente a ver a sus padres. Ese fin de semana, Ben y yo volvimos a cenar a casa de la familia Clark. Para mi sorpresa, el niño también estaba allí. Su madre dijo que tenía que irse de viaje de negocios un par de días, explicó mi suegra nerviosa, preocupada de que me molestara. Le dije que yo tampoco tenía tiempo para cuidarla, pero me dijo que la dejara sola. ¿Qué se suponía que debía hacer? No podía rechazarla sin más. Aunque sus palabras estaban llenas de exasperación, la forma en que miraba a la niña, llena de cariño, contaba otra historia. Parecía que la niña ya llevaba unos días allí, y se llevaba bastante bien con los padres de Ben. Sinceramente lo entendía. Ambos tenían más de 60 años. Ver a sus compañeros disfrutar de la compañía de sus nietos, por supuesto, les daba envidia. Me lo imaginaba ahora, sacando a pasear a la pequeña, disfrutando de los elogios de desconocidos que comentaban lo guapa y educada que era su nieta. El orgullo les iluminaba el rostro. Papá, la niñita caminó tímidamente hacia Ben, con voz suave e insegura. Quiso arrojarse a sus brazos, pero dudó. Verla así me oprimió el pecho. Lógicamente debería odiar a esta niña. Su sola presencia había destrozado la ilusión de mi matrimonio perfecto. Había convertido la esperanza que albergaba en mis hijos no nacidos en una broma cruel.
Pero al ver su frágil cuerpecito, sus ojos temerosos, no podía odiarla. Dicho esto, era obvio que su madre le había enseñado a odiarme. En cuanto entré por la puerta principal, ella vino corriendo hacia mí y me dio una bofetada. Eres la mala. Eres la que no deja que papá me vea. Tú eres la razón por la que mamá llora por las noches. Te odio. Emma, ¿qué haces? Ben me protegió de inmediato, agachándose para agarrar la muñeca de la niña y regañándola suavemente. Eso es muy grosero. No puedes comportarte así, Emma. ¡Qué nombre tan bonito! Lo siento, papá. No fue mi intención. Te extraño muchísimo, gimió y se aferró a Ben, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Al verla llorar así, los padres de Ben se acercaron y le dijeron en voz baja, es solo una niña. Déjala ir. ¿Por qué papá no puede jugar conmigo? ¿Por qué no puede llevarme a la escuela? ¿Por qué los otros niños me llaman vagabunda sin padres? Tengo papá, ¿no? Sus palabras cayeron como piedras. La sala se quedó en silencio. Nadie sabía qué decir. Al percibir la tensión, la madre de Ben se acercó a mí y me tiró suavemente del brazo. María, entra. No te lo tomes a pecho. Es solo una niña. Pero verla sollozar en los brazos de Ben, aferrándose a él, formulando cada palabra con cuidado para hacerlo sentir culpable, no pude evitar reírme por dentro. ¿De verdad era la niña la que no entendía? ¿O era solo que su madre le había enseñado demasiado bien? Desde que llegó en Magüite, la otrora sombría y sin vida mansión Clark se llenó de repente de calidez y risas. Después de todo era solo una niña de 5 o 6 años, y por muy reciente que hubiera estado molesta, unas cuantas golosinas y juguetes nuevos bastaban para devolverle la sonrisa. En tan solo unos días, la casa estaba llena de juguetes. Incluso instalaron un tobogán rosa para niños. Todo era rosa. Era casi cegador. Incluso el padre de Ben, habitualmente severo, empezó a mostrar ternura y diversión. Quizás fuera el poder de los lazos de sangre. A pesar de su antipatía por Lisa, los padres de Ben no podían evitar sentir cariño por la niña que ella había traído de vuelta. Pero no era solo la conexión sanguínea. Tras pasar solo 2 horas con ella, noté algo más. Dejando de lado que era hija de mi rival amoroso, era, objetivamente hablando, una niña encantadora y considerada. Cuando la criada trajo fruta, se la dio primero a sus abuelos, luego a Ben, y solo después tomó un trozo para ella. Antes de jugar con ningún juguete, preguntó amablemente si podía. Delante de Ben, buscó su atención con una dulzura y un toque de cariño que le llegó al corazón. Al observar la acogedora escena familiar que se desarrollaba ante mí, de repente me sentí como un extraño. No, era un extraño. No había necesidad de fingir lo contrario. Ben debió de darse cuenta de cuánto me había descuidado por su hija. Durante la cena, no dejaba de servirme comida en el plato, animándome a comer más. Pero mi ánimo ya estaba destrozado, y las náuseas que se habían aliviado hacía poco volvieron a aparecer. Después de solo unos bocados, tuve que salir corriendo a vomitar. ¿Qué te pasa, María?, preguntó la madre de Ben preocupada. ¿No dijiste que no te sentías bien el otro día? Fuiste al hospital para una revisión, dije agitando la mano. Nada grave. Miré a Ben indicándole claramente que si él no quería decirlo, yo tampoco. De hecho, María está embarazada, dijo finalmente. Ya habíamos hablado de esto antes. Le dije deliberadamente que no informara a sus padres todavía. Dijo que ya lo descubrirían. ¿En serio? La madre de Ben parecía encantada. Su sonrisa se ensanchó. ¡Ay, María! ¡Qué gran noticia! ¿Cómo pudiste ocultárnosla? Mientras hablaba, miró disimuladamente a Emma, que estaba sentada a su lado. Supongo que recordaba cómo Emma me había atacado antes y me había golpeado. Después de todo, estar embarazada lo cambió todo. ¿Qué significa estar embarazada?, preguntó Emma White con inocencia, levantando la cabeza para mirar a la madre de Ben. La madre de Ben rió entre dientes. Significa que vas a tener un hermanito. Por supuesto. Los padres de Ben claramente favorecían a los chicos. Decían todo lo correcto sobre tratar a niños y niñas por igual,
pero sus acciones siempre contaban una historia diferente. Bajé la cabeza pensando con amargura, mi hijo no tendrá una hermana mayor, solo el hermano que murió hace 5 años. Cuando el médico confirmó que eran gemelos, los padres de Ben se emocionaron aún más, su alegría prácticamente irradiaba de ellos. En realidad, la razón por la que había insistido en venir era precisamente para que Ben se lo contara. Al día siguiente de almorzar en la mansión Clark, la madre de Ben declaró repentinamente que quería mudarse a nuestra casa conyugal para cuidarme. Como ya había perdido un bebé muerto, esta vez estaba especialmente ansiosa, sobre todo porque estaba embarazada de gemelos. Creían que si lograba traer al mundo 2 hijos sanos, sería un gran honor para la familia Clark. No me negué. Acepté sus cuidados albergando un pensamiento cruel en mi corazón: cuanto más altas las expectativas, más dolorosa la caída. Cuando quedé embarazada por primera vez, me cuidé sola, sin molestar jamás a Ben. Pero esta vez fui más lista. En cada cita prenatal, usaba mi incomodidad como excusa para que Ben me acompañara. Después, le hablaba dulcemente a su madre. Todavía son demasiado pequeños para verlos con claridad, dije. Pero en unos meses el médico podría decirme el sexo en secreto. Ay, ¿para qué preguntar?, dijo al principio. Niño o niña, todos son iguales. Pero antes de que pudiera responder, añadió: aún así, me gustaría saberlo. Podemos prepararnos con antelación. He estado con antojo de comida ácida. Dicen que si tienes antojo de comida ácida, significa que es un niño. Jaja, apuesto a que son 2 niños regordetes. 2 chicos. Pensé en silencio. No importa quiénes sean. No serán de la familia Clark. Si el bebé que perdí hace 5 años hubiera sobrevivido, tendría la misma edad que esa chica. Últimamente soñaba con él constantemente. En esos sueños me dijo: mami, quiero estar con mis hermanitos. Quiero estar con ellos. Mis palabras ensombrecieron el rostro de la madre de Ben. Suspiró y me tomó la mano. No te quedes en el pasado. Concéntrate en traer al mundo a este bebé sano y salvo. Si no quieres volver a ver a esa niñita, no la dejaré venir más a casa. Seguí con mi actuación. No es culpa de la niña. Lleva la sangre de Clark. Si quieres traerla a casa, no te detendré. Simplemente evitaré volver a la mansión. Eso no servirá, dijo con firmeza. Sus valores tradicionales eran muy arraigados. Tendrás que volver a la casa principal para recuperarte después del parto. Los niños se criarán aquí. Mi esposo y yo te ayudaremos. Cumplido mi objetivo, bajé la mirada y me quedé callada. No te preocupes, María, añadió. Nunca permitiremos que sufras ningún agravio. Nunca pregunté, pero supe que desde ese día, los padres de Ben dejaron de permitir que el hijo de Lisa viniera de visita. Los juguetes que le habían comprado se los enviaron a Lisa. Para dar la bienvenida a los gemelos que esperaba, dedicaron tiempo y dinero a renovar 2 habitaciones espaciosas, una como guardería y la otra como sala de juegos. Incluso el parque exterior se rediseñó para convertirlo en una mini zona de juegos. Todo era azul. Los juguetes eran todos coches y pistolas de juguete típicos de los niños. Mamá, papá, dijo Ben, los bebés solo tienen 3 meses. ¿No es un poco pronto? Es bueno prepararse con tiempo, respondieron. Necesitamos tiempo para ventilar los vapores de la pintura, mejor para los niños. Me toqué suavemente la barriga, que estaba ligeramente hinchada, y dije con la voz más suave: bebés, la abuela y el abuelo ya los quieren mucho. Tú también debes crecer y ser bueno con ellos. La pareja estaba encantada. Se rieron a carcajadas y gastaron aún más dinero en los preparativos para los bebés. Quizás porque Ben y su madre siempre estaban cerca de mí, Lisa se sintió triste. Me llamó y me pidió que nos viéramos. Llevó a su hija con ella. La pareja madre-hija parecía tan lastimosa que cualquiera podría haberlas confundido con la esposa legítima y su hija, mientras que yo era la amante que había irrumpido. Emma, saluda a la tía, instó Lisa a su hija, que hacía pucheros, mientras yo me sentaba. Pero la niña simplemente resopló y apartó la mirada. Siempre es así, dijo Lisa con torpeza. No te lo tomes como algo personal. No me importaban sus tonterías. Si tienes algo que decir, dilo.
No hay necesidad de jugar. Lisa no ha cambiado mucho con los años. Tenía una belleza delicada y fría, rasgos afilados y una complexión menuda. Esa mirada frágil siempre despertaba el instinto protector de los hombres. Ben y yo éramos amigos de la infancia. Solía aferrarme a él, siguiéndolo a todas partes. Pero después de que conoció a Lisa, empezó a distanciarse de mí. Cuando empezaron a salir, nuestra relación terminó, ni siquiera como amigos. Una vez creí que envejecerían juntos y que me quedaría con mi amor no correspondido. Pero entonces el negocio familiar de los Clark entró en crisis y Lisa dejó a Ben para buscar un futuro mejor. Durante ese momento más bajo de su vida, fui yo quien permaneció a su lado. Lo acompañé al aeropuerto y vi cómo Lisa desaparecía tras pasar el control de seguridad. Ese Ben ya no era el hombre orgulloso y sereno que conocí. Estaba devastado, destrozado. Entre lágrimas me preguntó, ¿alguna vez me amó? ¿Solo le importaban mi estatus y mi riqueza? Le dije, Ben, me quedaré contigo. Te ayudaré a resurgir. Así que le rogué a mi padre que salvara a la familia Clark. El día que mi padre aceptó invertir, Ben me propuso matrimonio. Dijo que pasaría el resto de su vida tratándome bien. Pasaron 6 años. Acompañé a Ben en sus momentos más oscuros, lo ayudé a reconstruirlo todo. ¿Y ahora? Regresó con un hijo pensando que podría recuperarlo. La vida no funciona así. Pero su desvergüenza no tenía límites. Con una mirada lastimera bajó la voz y me suplicó, mi hija solo tiene 5 años y necesita a su padre. ¿Podrías devolvernos a Ben, por favor? Su hija necesitaba un padre. ¿Y entonces qué pasa con mis hijos? Llevaba 2. Tomé el vaso de agua de la mesa y di un sorbo. Al cabo de un momento miré lentamente al hombre que acababa de entrar y le pregunté, Ben, ¿qué te parece? ¿Debería entregarte? Llamé a Ben porque en el fondo quería que se decidiera de una vez. Pero una vez más me decepcioné. Giró la cabeza a un lado y bajó la mirada, en silencio durante un largo rato. Fue culpa mía, en realidad. Después de conocerlo durante tantos años, nunca me había dado cuenta de que además de ser excelente en la escuela y el trabajo, era un completo despiste en cuanto a relaciones. Al crecer con una madre autoritaria que se encargaba de todo por él, nunca aprendió a lidiar con emociones o situaciones complejas. Conmigo sentía culpa y obligación. Con Lisa probablemente no podía soltarme. Así que intentó apaciguar a ambas partes, complacernos a ambas. Pero cada vez que Lisa y yo nos encontrábamos cara a cara, exigiéndole una decisión, se paralizaba. No quería que nadie saliera herido ni resentido. Pero al final nos hizo daño a ambos. Estoy cansada. Arréglalo tú misma, dije con frialdad, agarrando mi bolso y marchándome. Ben no me persiguió. En cambio consoló a Lisa y a su hija, las acompañó a casa y solo regresó después. Más tarde se disculpó de nuevo. Me dijo que hablara con el primero en lugar de verlo sola. Me prometió una vez más que se encargaría de todo. Estaba harta de oír esas palabras. El niño ya era tan grande, ¿cómo iba a lidiar con eso? Lo único que podía lidiar era con el que aún no había nacido. Pero no luché con él. Dejé que siguiera dudando entre Lisa y yo. Cuando vi que lo había pasado mal con Lisa, fui muy cariñosa con él, llenándole el corazón de esperanza sobre la vida después del nacimiento de nuestros gemelos. Al fin y al cabo, 2 niños tenían que pesar más que uno. Para el 5.º mes de mi embarazo, el clima había mejorado. Mi mejor amiga, preocupada por el sofoco que me sentiría siempre en casa, me invitó a salir de compras. Me preguntó, ¿de verdad piensas quedarte con estos bebés y pasar el resto de tu vida con ese canalla? Miré al cielo azul y dije en voz baja, claro que no. ¿Podría un corazón que ya se había enfriado volver a calentarse? Incluso con el sol brillando tan fuerte no podía sentir ni un rastro de calor. Parece que ya te decidiste, dijo con conocimiento sin presionarme. Al otro lado de la calle vio mi tienda favorita de té con leche y se le iluminaron los ojos. ¿No dijiste que tenías antojo de té con leche? Espera, voy a por él. Antes de que pudiera detenerla, salió corriendo para unirse a la fila. Intenté seguirla, pero me hizo señas para que me detuviera. Hace calor aquí afuera.
Ve a esperar al centro comercial. Se me ablandó el corazón. Asentí sí. Mientras me dirigía a la entrada del centro comercial, vi a una mujer y a una niña caminando desde la cuneta. La mujer llevaba un vestido blanco y prácticamente arrastraba a la niña por el paso de peatones. Inútil, la regañó. Ni siquiera puedes competir con un bebé que aún no ha nacido. ¿Para qué me molesto en criarte? Lo siento, mami. Me equivoqué, gimió la niña. Espera a ver a tu padre. Si no vuelve con nosotros, te echaré y no te dejaré volver a casa. La voz de Lisa era estridente y llena de veneno. No le importaba que la gente la estuviera mirando. Pellizcó y abofeteó a la niña mientras la arrastraba. Me acerqué curioso y se me encogió el corazón al ver quién era. Era Lisa. La niña lloraba en silencio, claramente acostumbrada a contener el sonido. Muévete más rápido. Me estás avergonzando, siseó Lisa apartándola. Caminaron en dirección contraria a la mía. Al otro lado de la calle, justo detrás de ellos, estaba la oficina de Ben. Durante todo este tiempo pensé que todos los niños eran queridos por sus padres. Como yo. Como Ben. Pero en ese momento, al ver esa escena, me di cuenta de algo escalofriante. Lisa era aún más aterradora de lo que imaginaba. No había criado a esa niña por amor. Solo quería usarla para manipular a Ben, para atraerlo de nuevo a su lado. Con razón la niña parecía tan flacucha, más de 4 o 5 años que de casi 6. Con razón siempre parecía tan tímida, incluso con Ben. Creía que Lisa le había enseñado a comportarse así. Pero la verdad era que nadie la quería. Nunca la apreciaban. Era solo una herramienta, una atadura que Lisa usaba para atar a Ben. Sentí un dolor en el pecho. Todo este tiempo había estado atrayendo a Ben hacia mí, conquistando a sus padres, pasando todas las noches con él mientras Lisa trataba a la chica así. ¿Pero qué tenía que ver conmigo? La chica no tenía la culpa. Pero yo tampoco. Entonces, ¿por qué me sentía culpable? ¿Por qué sentía lástima por ella? Mientras estaba allí, sumida en mis pensamientos, mi mejor amiga regresó con un té con leche en la mano. Te dije que esperaras adentro. ¿Qué haces aquí parada? Volviendo en mí, tomé la taza caliente que me ofreció y sonreí. Te estaba esperando. Venga, compremos lo que quieras hoy, yo invito. Considéralo mi regalo de baby shower por adelantado. Trato hecho. Lo dijiste, me reí. Dijo que el clima era hermoso, el futuro aún más prometedor, y que no debíamos dejar que gente como ellos nos arruinara la vida. Tenía razón. Y sinceramente me sentí igual. Pensé que no volvería a ver a esa niña. Pero solo una semana después, me la encontré frente a mi casa. Estaba agachada bajo un árbol. Cuando me vio regresar, intentó esconderse, pero ya la había visto. Te vi, grité. Sal. Un rato después salió, su pequeño cuerpo temblando. ¿Viniste sola?, pregunté. Ella asintió, apenas audible. ¿Por qué?, pregunté con dulzura. Se mordió el labio y bajó la mirada, como si hubiera hecho algo malo. ¿Quieres pastel?, pregunté. Había comprado un trocito de camino a casa. Me miró con los ojos redondos y vidriosos como uvas peladas. Tenía que admitirlo, era una niña preciosa. Cara redonda, rasgos delicados, un poco sonrojada por el llanto con esos grandes ojos brillantes que me miraban parpadeando, absolutamente adorable. Se suponía que debía odiarla. Pero al ver esa cara, no pude evitarlo. Ben no tenía la cara redonda. Lisa tampoco. No sabía a quién se parecía, pero su barbilla era tan delgada, nada de grasa de bebé. Si subiera un poco de peso, estaría aún más linda. Se quedó mirando el pastel un buen rato, pero no dijo nada. Me acerqué a ella, tomé su manita sucia en la mía y le dije suavemente, ven a comer. Necesitarás fuerza si quieres llamar a tu papá a casa. ¿Por qué papá no viene a vernos a mí y a mamá?, preguntó, mirándome. ¿Será porque Emma es demasiado traviesa? ¿O demasiado tonta? Esa pregunta me dio un puñetazo en el corazón. Come primero, dije, agitando el pastel en la mano. Te lo cuento después.
Finalmente asintió y me siguió adentro. La mamá de Ben no estaba en casa. Él seguía trabajando. La enorme villa estaba en silencio, solo nosotros dos. Miró a su alrededor con curiosidad, evidentemente desconocida para ella. ¿No me odias?, pregunté. Entonces, ¿por qué viniste aquí? Lo pensó un momento y respondió con sinceridad, no creo que seas tan mala. Pero mamá dice que eres una mala mujer. De verdad que no le creo. Ah. Me intrigó lo que dijo. Porque te vi alimentando a un gato callejero, dijo parpadeando con sus grandes ojos redondos. Su voz suave e infantil era sorprendentemente agradable. Mamá solía patear a los perros y gatos callejeros con mucha fuerza, pero tú no. Así que creo que no eres mala. Parecía que este pequeño había estado observando desde la puerta todo el día. ¿De verdad Lisa era tan descuidada? ¿No tenía miedo de que alguien se llevara a la niña? Vamos a lavarte las manos. Solo recordé que tenía las manos sucias después de abrir la caja del pastel. Cuando la llevé al baño, se resistió un poco. Arremángate, le dije con suavidad. Ella negó con la cabeza. Te vas a mojar la ropa si no lo haces, le recordé. Entonces quizá no debería comer, dijo dándose la vuelta para irse. Rápidamente extendí la mano y la agarré del brazo. En cuanto la tomé de la mano, sentí que se estremecía ligeramente. Le subí la manga y me quedé atónito. Un gran moretón morado le cubría el antebrazo. Parecía como si le hubieran pellizcado, y con mucha fuerza. Se me encogió el corazón. Me subí la otra manga, más moretones. Sus piernas también. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de moretones de distintos tamaños y colores. ¿Te golpeó?, pregunté en voz baja, con la voz temblorosa y la nariz ardiendo. Bajó la cabeza en silencio. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Es porque soy tonta, porque soy inútil. Mamá solo me castiga cuando me porto mal. Solo tenía 5 o 6 años. ¿Su propia sangre? ¿Cómo pudo Lisa hacerle esto? ¿Es porque papá no ha vuelto a casa que mamá te pega?, pregunté de nuevo. Ella asintió, luego me miró con lágrimas en los ojos y suplicó, tía, sé que no eres mala persona, eres una buena tía. ¿Puedes devolvernos a papá? Mamá dijo que papá era nuestro y tú nos lo robaste. Lisa sí que tuvo el valor de decir algo así. Si papá no vuelve, mamá se enfada y me pega. Lo siento, tía. Lo siento mucho. Sé que ahora llevas un bebé en la barriga. Si papá vuelve con nosotros, significa que tus bebés ya no tendrán papá. ¿Les pegarás también? No lo haré, dije con la garganta ahogada. No es tu culpa que papá no esté. Solo está muy ocupado ahora mismo. Ve a casa y dile a mamá que volverá cuando termine todo lo que está haciendo. ¿En serio? ¿En serio? No sabía si Lisa había enviado a la niña aquí a propósito, para representar esta escena delante de mí. Pero fuera intencional o no, lo había logrado. Como había sido madre, no soportaba ver sufrir a una niña, sobre todo si ese sufrimiento estaba relacionado conmigo. Ella ya había ganado. De hecho, ganó en el momento en que trajo a esa niña de vuelta a la vida de Ben. Simplemente no estaba dispuesta a admitir la derrota. Para el 7º mes de embarazo, mientras toda la familia Clark esperaba con ansias la llegada del bebé, dejé atrás un acuerdo de divorcio y un informe médico falsificado de un aborto espontáneo, y desaparecí de sus vidas. Ben entró en pánico. Se volvió loco buscándome, llamándome, escribiéndome, pero lo ignoré de todas formas. Ben, fingir que me querías todos estos años debe haber sido agotador. Ya no tienes que seguir fingiendo. No te lo voy a poner difícil. Aunque el negocio de Ben había prosperado, no se comparaba con los recursos de mis padres. Ellos tenían el poder de asegurarme una vida cómoda en cualquier parte del mundo, y Ben no podría encontrarme rastro. Rodeada del amor de mis padres y mi hermano, era verdaderamente feliz. Creía que mis hijos también serían felices, incluso sin padre. Pero antes de llegar a término, entré en trabajo de parto prematuro. Como ya habíamos perdido a un hijo, mis padres y yo fuimos extremadamente cautelosos esta vez. En cuanto notamos algo extraño, me ingresaron de inmediato en el hospital.
Permanecieron a mi lado todo el tiempo consolándome y asegurándome que esta vez todo saldría bien. Pero seguía aterrorizada. Seguía soñando con el hijo que perdí hacía 5 años. Los médicos me habían dicho que era un niño, pero últimamente todos mis sueños me habían presentado con una hermosa niñita. Tenía mejillas regordetas, ojos grandes y me llamaba mamá con dulzura. Decía que se sentía sola y que quería estar con sus hermanos menores. Cariño, protegerás a mami, ¿verdad? Entonces los médicos me llevaron al quirófano. Sus cejas ligeramente fruncidas me llenaron de pavor. Por favor, doctor, salve a mis bebés. No se preocupe por mí, sálvelos. Una amiga que estudió medicina me dijo una vez que en realidad, no existe tal cosa como salvar a la madre o salvar al niño durante el parto. Todos los ginecólogos hacen todo lo posible por salvar a la madre, porque ella es una vida plena y existente, y el bebé, que aún no ha nacido, sigue siendo parte de ella. Pero aún así, les rogué que lo dieran todo para salvar a mis hijos. Aunque eso significara sacrificarme. Pero debido a una hemorragia severa, no pudieron salvar a los bebés. Y mi vida terminó en ese preciso instante. Duerme, María. María, despierta. Por favor, mira a mami. No te duermas, ¿vale? Aturdida oí voces familiares en mis oídos, llamándome una y otra vez, rogándome que despertara. Pero estaba muy cansada. De verdad cansada. Me dolía todo el cuerpo, tanto que apenas podía respirar. Solo quería descansar un poco. Solo un ratito. En los más de 10 años que amé a Ben, nunca viví realmente para mí. Siempre lo perseguí. Incluso durante los 3 años que estuvo con Lisa, nunca me rendí. Pensé que si me esforzaba más, si era mejor que Lisa, si sacaba mejores notas, si conseguía un puesto en un programa de posgrado de primer nivel, quizá por fin se fijara en mí. Pero nunca lo hizo. Incluso cuando me admitieron en la mejor escuela de arte del país, no me dedicó ni una segunda mirada. No fue hasta el día en que sus padres vinieron a mi casa con regalos para pedirle ayuda a mi padre, que finalmente se fijó en mí. Si pudiera volver a empezar, jamás tomaría la misma decisión. Quizás el niño tampoco quería nacer en una familia tan tóxica, y por eso se negaron a venir a este mundo. Si ese es el caso, no debería forzarlos. Así que cuando abrí los ojos y me encontré de nuevo en el número 22, de nuevo en el coche camino a encontrarme con Ben. De repente sentí que la luz del sol afuera volvía a calentar. Sentado frente a mí estaba un joven con camisa blanca, de porte erguido y orgulloso. Estaba a punto de proponerme matrimonio con los ojos llenos de emociones encontradas. Pero esta vez, lo miré directamente a los ojos y le dije que no. No quiero casarme contigo y no necesito que intentes amarme. Tengo a mi familia, a mis mejores amigos y me tengo a mí misma. Ya no necesito tu falso cariño. Pensé que se sentiría aliviado. En cambio vi que sus ojos se pusieron rojos. Bajó la mirada y dijo, lo siento. No. Debería ser yo quien pida disculpas, respondí con una sonrisa amarga. Ben, el hoyo que cavó tu familia es demasiado profundo. No creo que mi padre pueda llenarlo. No había olvidado cómo en mi vida pasada, mi padre hizo todo lo posible para salvar a la familia Clark de la ruina. Trabajaba hasta altas horas de la noche para atraer clientes, envejecidos prematuramente por el estrés, todo por mi obsesión infantil. Fui demasiado egoísta. Dejé que mi vida sufriera solo por perseguir un amor no correspondido. No pasa nada, dijo Ben con una leve sonrisa. Está bien, de verdad. Lo sabía. Nunca quiso casarse conmigo. Adiós, lo saludé con la mano, agradecida de que no hiciera más preguntas ni intentara seguirme. Yo, María, he amado demasiado en esta vida. Si pudiera volver a vivir, solo desearía ser una mejor versión de mí misma. Al volver a casa, le di un abrazo a mi padre. Papá, le dije con cariño, no ayudemos más a la familia Clark, ¿vale? No estamos obligados a hacerlo. ¿Por qué? Cariño, no. Ya no me gusta Ben. Creo que su exnovia podría estar embarazada de él. La vi en la clínica de ginecología hace unos días. Pero esto. Menuda sorpresa. Que quede entre nosotros. Tosió y asintió. Está bien.
No diré ni una palabra. Pero ese maldito mocoso dejó embarazada a otra mujer y, ¿aún quiere casarse con mi hija? ¿Aún quiere nuestra ayuda para salvar a su familia? ¿En qué demonios está pensando el padre de Ben? Si no fuera por la vieja amistad, yo mismo les daría un par de bofetadas. No pasa nada. Ya se están desmoronando. Estoy demasiado cansado para preocuparme. Y papá, no te preocupes tampoco. Sinceramente siempre he creído que Ben no era la pareja ideal. Su madre es demasiado dominante y él no tiene carácter. Nunca iba a tratarme bien. Algún día conoceré a alguien mejor. Lo sé, dije con una sonrisa suave. Pero ya no quiero casarme. Solo quiero estar contigo, mamá y mi hermano. Entonces no te cases. Te cuidaré el resto de mi vida, dijo sin dudarlo. Capítulo extra. Ben Clark. Cuando recibí los papeles del divorcio y el certificado de aborto que María me envió por correo, pensé que bromeaba. Subí corriendo las escaleras y descubrí que sus pertenencias habían desaparecido por completo. Mis padres acababan de regresar de nuestro pueblo con pollo de corral, pato y un poco de ginseng. Habían planeado ayudar a María a recuperarse, incluso hablaron de contratar a 2 niñeras posparto para cuidarla a ella y a los bebés. Al ver su entusiasmo, sus sonrisas radiantes y llenas de anticipación, se me hizo un nudo en la garganta. Casi no podía hablar. ¿Dónde está María?, preguntó mi madre, mirándome. ¿Está durmiendo la siesta? Preparemos la cena primero y llamémosla cuando esté lista. Mi padre, a quien nunca le habían importado los asuntos de la casa ni lo que comíamos, había estado más ocupado que nunca desde que supo que María estaba embarazada de gemelos. Preparó la habitación del bebé, compró juguetes y llamó a nuestros familiares para que le enviaran comida orgánica. Pero ahora, María había abortado a los bebés. Se ha ido, mamá, dije finalmente con voz ahogada. Se me quebró la voz. ¿Se ha ido? De vuelta a casa de sus padres, fue el primer pensamiento de mi madre. Sus palabras me sobresaltaron. Salí corriendo de casa. Conduje directo a la residencia de los Brown. Toda la familia se había ido. Su ama de llaves dijo que habían llevado a María al hospital para una intervención y que inmediatamente habían viajado al extranjero para ayudarla a recuperarse. Llamé a María desesperada. Solo dejó un mensaje, Ben, fingiendo que debía haber sido agotador. Ya no te molestaré más. Por favor, no me busques. Las palabras se desdibujaron ante mí. María, ¿esta es tu forma de vengarte? Susurré temblando mientras agarraba mi teléfono. Ni siquiera podía describir lo que sentía. ¿Era arrepentimiento? ¿Ira? Creía que me había ido bien estos últimos 6 años. Me quedé a su lado, brindándole mi cariño y atención. Fui más paciente con ella que con Lisa. Admito que en parte traté también a María porque su padre salvó a la familia Clark. Tenía una deuda con ella. Había sido amable conmigo. Quería corresponderle. Pero en cuanto Lisa apareció con ese niño, me di cuenta de algo: mis sentimientos por María ya no eran solo gratitud o culpa. No quería separarme de ella. No quería volver con Lisa. Pero María nunca me dio la oportunidad. Cuando mis padres se enteraron, se pusieron furiosos. Llamaron a María despiadada, incluso asesina, por matar a los niños. 6 meses. Esos bebés ya estaban formados. Solo un mes más y podrían haber sobrevivido a un parto prematuro. ¿Cómo podía ser tan cruel?, gritó mi madre, sollozando desconsoladamente. Sí, los bebés de 6 meses están completamente desarrollados. ¿Cómo iba a soportar deshacerse de ellos? Pero claro, ¿cuánto dolor le habré causado para que me odie tanto como para hacer algo así? Mis padres querían confrontar a los Brown. Los detuve. En el fondo sabía que aunque la encontráramos no cambiaría nada. Los bebés se habían ido. Durante años creí que no amaba a María, que todo era deber y gratitud. Que solo era una marioneta, controlada por las expectativas de mi madre, haciendo como si fuera un buen esposo. Pero, ¿era eso todo? Hace 6 años, después de que Lisa se fuera y la empresa entrara en crisis, me encontraba en un momento muy oscuro. Estaba deprimido y sin rumbo. María fue quien estuvo a mi lado.
Me mostró sus dibujos de mí. Un niño sonriente, cálido y lleno de luz. Ese eres tú, dijo ella. El Ben que conozco es el mejor chico del mundo. Saldrá de esto. Él revivirá a la familia Clark con sus propias manos. Ben, me dijo, me quedaré contigo. Siempre estaré contigo. Y durante 6 años, de verdad que lo fue. No se fue ni una sola vez. Pero ahora. Llego a casa y encuentro una casa grande y vacía. Sin comidas calientes. Sin abrazos al abrir la puerta. Ni un solo rastro de ella. Como si nunca hubiera existido. Y fue en este silencio que finalmente me di cuenta. Lo que amé nunca fue a su familia, nunca a los bebés. Era ella. Solo ella. Aunque abortara a los gemelos, quiero encontrarla. Ella es mi esposa. María Clark. Y siempre lo será. Lo dejé todo y contraté a gente para que la buscara. Después de 2 meses, por fin encontramos una pista rastreando los movimientos de sus familiares. Vivía en un pequeño pueblo de Australia. Pero antes de que pudiera volar, me llamaron de la escuela de Emma White. Dijeron que tuvo un accidente. La llevaremos de urgencia al hospital. Por favor, vengan enseguida. Me obligué a mantener la calma. Lo siento. Esa no es mi hija, dije con frialdad y colgué. En mi mente fueron Emma y Lisa quienes alejaron a María, quienes la hicieron abortar a los bebés y dejarme. Pero la escuela seguía llamando. Señor Clark, por favor, no podemos comunicarnos con su madre. El niño está en estado crítico. Eres el único contacto de emergencia. En ese momento pensé. Ya perdí a 2 hijos. Emma, pase lo que pase, sigue siendo una niña. No puedo dejar que le pase nada. Así que fui. Mientras estaba fuera del quirófano, el médico se volvió hacia mí. Señor Clark, ¿tiene algún familiar con sangre O? Tenemos pocas reservas y tardaremos al menos 30 minutos en conseguir más de otro hospital. ¿Tienes a alguien a quien puedas llamar? Usa el mío, solté. Soy su padre. Me arremangué, pero me detuve atónito. Espera. Oh. ¿Por qué su tipo de sangre es O? Lisa me había dicho que era AB, ¿cómo podía ser O la niña? El médico añadió, sí, eso. Además, los familiares directos no pueden donar en casos de emergencia. Seguimos buscando donantes de respaldo. ¿Podrías consultar con otros familiares? Me quedé paralizado. Soy tipo A, Lisa es tipo AB. Nuestro hijo podría ser A, B o AB. Pero nunca O. Entonces me acordé de María y de cómo, durante una de sus revisiones prenatales, vi sin querer su historial médico. Ella también era O. Me había hecho una prueba de paternidad y estaba seguro de que Emma White era mi hija. ¿Y qué? Se me ocurrió una idea absurda, pero no era el momento. Salvar al niño era lo primero. Contacté a mi asistente y le pedí que reuniera de inmediato a todos los empleados sanos con sangre tipo O. 10 minutos después, llegó con más de una docena de empleados. 3 horas después, Emma White estaba fuera de peligro. Lisa llegó tarde. Durante mi interrogatorio finalmente lo confesó todo. Emma White no era su hija en absoluto. Tras nuestra ruptura, Lisa se fue al extranjero y nunca se embarazó. 1 año después, se arrepintió de todo. Cuando regresó al país, descubrió que me había casado con María y que ya teníamos un hijo. Casualmente su amiga trabajaba en el hospital donde María tenía sus controles prenatales. Lisa sobornó al médico, nos robó a nuestro hijo y nos entregó un bebé muerto para engañarnos. Solo entonces comprendí por qué Emma siempre me había resultado tan familiar, aunque no se parecía en nada a Lisa ni a mí. Era porque parecía una versión más joven de María. Pero debido a años de desnutrición y maltrato, estaba mucho más delgada que María a esa edad, lo que hacía que el parecido fuera menos evidente al principio. Mientras veía a Lisa arrodillarse ante mí llorando, implorando perdón, no sentí ni una pizca de compasión. Llamé a mis padres para que cuidaran de Emma y abordé un avión a Australia para encontrar a María. En cuanto a Lisa, planeaba ocuparme de ella cuando María regresara. Ya no podía esperar más.
Quería decirle que Emma era nuestra hija. La bebé que creía muerta hacía 5 años. Lisa la había robado. Nuestra hija estaba sana y salva. Pero después de todos mis esfuerzos desesperados por llegar a ella, lo que encontré fue su cuerpo frío y sin vida. No había sido tan cruel como para abortar a nuestros hijos. Había elegido darlos a luz en secreto. Pero al final, fueron esos mismos niños los que le quitaron la vida. María, me dijiste que te habías deshecho del bebé. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué no lo hiciste? En ese momento deseé con todas mis fuerzas que los hubiera abortado. Porque entonces quizá aún estaría viva. María, déjame llevarte a casa, por favor, vámonos. Intenté llevarme a María, pero su hermano y su padre me lo impidieron. Me dieron un puñetazo cada uno. Se negaron a que me la llevara, diciendo que ya estábamos divorciados. Pero no era así. María y yo nunca nos habíamos divorciado. Aún teníamos una hija, una niña de 5 años. Al final no la traje de vuelta. Probablemente me odiaba. Ella no querría verme. Querría que sus padres la enterraran como es debido. Pero aún así tomé una decisión, le hice construir una tumba y coloqué dentro el cuaderno de bocetos que una vez me dio. Había dibujado esos bocetos solo para mí. Le encantaba pintar. Tenía un talento increíble. Recuerdo que solía decir que quería ser artista de mayor. Pero después de casarnos, ya casi no pintaba, solo para pasar tiempo conmigo. Cuando perdió a nuestro primer hijo, cayó en una depresión. Cada vez que cogía el pincel, lloraba. Así que le dije que dejara de dibujar. Tardó 3 años en recuperarse poco a poco. Pero sentía que cuando le arrebataron al niño, una parte de su talento se había ido con ellos. A menudo decía, creo que ya no dibujo tan bien como antes. Y yo siempre la consolaba. No, tus dibujos siguen siendo hermosos. Y lo decía en serio. De verdad que lo eran. Tras regresar de Australia, me encerré en la habitación. Me senté en el balcón donde ella solía pintar, mirando su caballete. Sentí un vacío en el corazón. Dicen que cuando muere quien más amas, el dolor no desaparece de golpe. El verdadero dolor golpea al volver a casa, al sentarte en el sofá que una vez compartieron, al tumbarte en la cama donde solían dormir juntos, al abrir la nevera y ver la comida que le gustaba. Al ver sus cosas abandonadas. En ese instante de silencio lo sientes, sin ella, el mundo entero se oscurece. Y el cielo nunca volverá a estar despejado. Mirando el caballete que no se llevó, finalmente comprendí lo que eso significaba. Emma permaneció en el hospital 2 semanas más antes de que le dieran de alta. Mis padres la recogieron. Yo me quedé lejos observando y me sentía aún peor. No me atrevía a acercarme ni a hablarle por miedo a desmoronarme. No sabía cómo enfrentarla. No sabía cómo decirle que Lisa no era su verdadera madre. Que la mujer que la dio a luz fue María, a quien yo había destruido. Lisa me rogó, me suplicó que la dejara seguir siendo la madre de Emma, ¿cómo iba a permitirlo? Me lo guardé. Finalmente le dije, entrégate. O no sé qué haré. La miré por última vez y me marché. Temía que si me quedaba un momento más, pudiera hacer algo verdaderamente imperdonable. Lisa era despreciable. Pero yo no era mejor. Ella fue castigada por la ley. ¿Y yo? No había ninguna ley que me castigara. Así que pasaría el resto de mi vida presa de la culpa. Ese sería mi castigo. Después de que Emma fuera dada de alta, le cambié el nombre a Emma Clark. Ese era el nombre que María había pensado una vez. Me llamo María. El amor siempre se siente muy lejano. Si algún día tengo una hija, la llamaré Emma. María, nuestra Emma ha vuelto a casa. ¿Y tú qué? ¿Cuándo volverás? Aunque le cambié el nombre a nuestra hija y la incorporé a la familia Clark, no me atreví a acercarme a ella. Porque me di cuenta de que cuanto mayor era, más se parecía a María. Esa carita tierna y redonda de bebé, esos ojos grandes y expresivos. Era como si María hubiera vuelto a la vida. ¿Cómo no lo había visto antes? Cada vez que miraba a mi hija, la extrañaba más.
Cada noche en los momentos previos a dormirme soñaba con ella. La mayoría de los sueños eran hermosos de nuestra infancia. Era tan vivaz, siempre riendo, siempre tirando de mi mano y diciendo, ven, ven a jugar conmigo. Le encantaba saltar a la comba, jugar al ajedrez y abrazarme. Estaba llena de vida, pero cada vez que pintaba, se calmaba y se concentraba. Sin darme cuenta, yo también he aprendido a dibujar. Ahora puedo dibujar su rostro de memoria. Pero con el tiempo sus rasgos se vuelven más difíciles de recordar. Mi hija está creciendo, pero cada vez se parece menos a ella. Un día, tuve otro sueño. Teníamos 22 años otra vez. Mi madre me llevaba con la familia Brown, rogándole al padre de María que salvara nuestra empresa. Soñé con llamarla, invitarla a salir, proponerle matrimonio. Pero esta vez se negó. Al ver su rostro bello y serio, se me llenaron los ojos de lágrimas. Y entonces me di cuenta. Esto no era un sueño. Realmente había regresado. Ella también. Pero aún así, nunca podríamos volver atrás.